Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos. Los medios que tienes para comunicarte con nosotros aparecerán al final del programa y vamos sin más. Primero, ¿ya tienes tu Biblia para poder estudiar de la palabra de Dios? Alba, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, feliz, contenta de poder reencontrarnos nuevamente como cada semana para seguir aprendiendo más lo que Dios tiene para enseñarnos, ¿verdad? A Así través de es. su palabra. Y estaba pensando, Daniel, para aquellos que nos escuchan, que podríamos refrescar la mente de algunos, para la memoria de algunos con los medios de comunicación, ¿verdad? Facebook, Nuestras Voces en el Nuestra voz en el Desierto, desierto. en YouTube. También, nuestras voces en el desierto. También lo puedes hacer por intermedio de WhatsApp al más 1-801-499-1334 y también el email, el Exactamente, el correo correo electrónico, electrónico que es nbdesierto@gmail.com. Exactamente. Ahora sí, dicho todo esto, ¿qué te parece si oramos para que el Señor sea el que nos instruya? Por favor. Amante Padre, gracias por permitirnos ahora estudiar más de su palabra y, como decimos en cada programa, que sea usted quien venga a enseñarnos y que podamos aprender y terminar este programa con el conocimiento más claro de lo que usted tiene preparado para Sí, nosotros. Señor. En su nombre, amén y Amén. amén, amén. Muy bien, y como saben, estamos estudiando el libro de Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Y estábamos en los mensajes que se le da a las 7 iglesias, y para eso entonces nos vamos al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, y allí estábamos justamente, como decíamos en el mensaje para las iglesias, y estábamos ni más ni menos que el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Estamos en el capítulo 2, los versículos ya casi finales, ¿verdad? El versículo 17 de ese mensaje a la iglesia de Pérgamo, como habíamos visto. Así Y es. habíamos visto varias características de esta iglesia, entre eso, ¿verdad? Las doctrinas de los nicolaítas ya habíamos visto todo lo que tenía que ver con la enseñanza de Balaam y demás, y ya están terminando este aspecto. Nos habíamos quedado en el último programa en lo que decía el versículo de: a los vencedores les daré a comer del maná que está escondido, y les daré también una piedra blanca en la que está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino quien lo recibe. Obviamente el maná, estamos hablando justamente de el Señor Jesucristo. Él mismo se denominó el pan que vino del cielo. ¿Okay? Dicho sea de paso, esto es una breve reseña. Si te quedan dudas o si hay algo que no queda suficientemente claro en este momento, por favor mira, escucha, mira el programa anterior, y de esa forma te va a quedar más claro. Y estábamos en lo último de todo, donde dice que le iba a dar una piedrecita blanca con un nombre, y habíamos visto que eso era una tradición que existía en aquellos tiempos, ¿verdad? Donde el hospedador le daba al huésped una piedrecita, o sea, la mitad de una piedra donde traía el nombre del hospedador, y eso le servía a este huésped donde quiera que fuera, ¿verdad? De que este hombre era conocido, como una carta de referencia. Así es, así es. ¿Ok? Y le abría las puertas en otros lados, También. por así decirlo, ¿verdad? Y habíamos visto que en lo que se refería, obviamente Apocalipsis es un libro simbólico, no es que se nos va a dar una piedra literal, sino que lo de la piedra habla justamente de que no está escrito en arena, que va y viene y se borra fácilmente, sino que es algo que permanece. Y permanece por la eternidad. Y estábamos viendo que dentro de estas cosas, quien nos da esta piedra es el Señor Jesucristo, y lo que revela este nombre nuevo son los rasgos de carácter que han sido moldeados, transformados para asemejarnos al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así es, así es. Y obviamente no es algo que podamos ganar por nosotros mismos, sino que el hospedador es el que escribe la piedra, indicando que es Dios el único que puede trabajar en nosotros y poner como su sello, su estampa en cada uno, a fin de ser vueltos a la imagen y semejanzas del Creador. Creo que esto es importante que lo recalquemos, por el hecho de que hay muchas personas que dicen, bueno, pero yo voy a cambiar, ¿verdad? Y acá no se trata de yo voy a cambiar, acá el que nos puede cambiar es Cristo. Es Cristo.
Así El es. único que puede hacernos mejores, el único que puede quitar de nosotros defectos, ¿verdad?, que tenemos, es el Señor Jesucristo. Es el único capaz de limpiar nuestra vida. Así es, y es quien nos garantiza todo. Exactamente, exactamente. Y por el hecho de que es Él, sabemos que entonces nuestro carácter puede ser transformado. Así es. Y esto también, como dije recién, nos garantiza la amistad con el Creador como así un lugar en las mansiones eternas. ¿Y cómo se logra esto? Nuevamente decimos, a través del estudio profundo de la palabra de Dios. Y la Biblia es el único libro que, si no lo crees por lo que dice, lo crees por sus resultados. Así es. Cada uno de nosotros, quienes hemos tenido un poquito de experiencia estudiando su palabra, hemos visto los resultados y son maravillosos. Así es, así es. Y es imposible que una persona sincera que desea encontrarse con el Señor a través de las Escrituras no sea transformado. Correcto. Cada persona que se encuentra cara a cara, sí, con Cristo, a través del estudio de su palabra, del Evangelio, tiene un antes y un después en su vida. Es cierto, nadie que se haya encontrado con Cristo puede seguir igual después. Todos hemos cambiado. Todos. Gracias a Cristo, que Él obra en nosotros para hacer el cambio, hasta por más que esos cambios puedan ser para uno imposibles. Exacto, pero para Dios Para la Dios palabra imposible no existe. No existe en su diccionario. Así es. Y si ese encuentro se perpetúa imperceptiblemente, el Señor va transformando su carácter. La frase "somos transformados en lo que contemplamos", una frase muy bonita, ¿sí?, se hace más patente aquí. Pero eso es cierto. Fíjate que en la medida que nosotros tomemos tiempo para contemplar al Señor Jesucristo en su palabra, que tomemos tiempo para hablar con Él a través de la oración, vamos siendo transformados, vamos siendo cambiados a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Así es. Y porque Él nos está dando la fuerza, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo que me fortalece. Exactamente, porque Él es el que me da la fuerza. Entonces, los malos hábitos, todas esas cosas que necesitan ser cambiados, Él, a través de la palabra, a través de la oración, nos va cambiando. Y como tú muy bien decías, a veces imperceptiblemente, pero resulta que son otros los que se dan cuenta de los cambios en nosotros. Así es. Quizás uno no se da cuenta de los cambios, Exacto. pero otros ven en nosotros, hey, has cambiado. Exactamente, exactamente. Así es. Pero ¿qué te parece si seguimos ¿Seguimos? un poquito más? Sí. Y entramos ahora al mensaje a Tiatira. A Tiatira. Y en el versículo 18, del capítulo 2, versículo 18, dice: "Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto". Interesante. ¿Ok? Y allí vemos, comienza la carta a la iglesia de Tiatira. Y Tiatira significa sacrificio continuo. Extraño, ¿verdad? Una palabra, ¿sí? Y muestra la condición del cristianismo desde el año 538 al 1565 después de Cristo. Y esta es la ciudad más pequeña, ubicada a unos 64 kilómetros de Pérgamo. De todas, pero recibe la carta más larga. O sea, si bien es la ciudad más pequeñita, la más pequeña, tiene la carta más pero larga. tiene la carta más larga. Así es, así es. Y fue fundada por Seleuco I. Y fue uno de los generales de Alejandro Magno y luego terminó perteneciendo al Imperio Romano. Y Tiatira se caracteriza por ser no solo pequeña, sino por carecer de verdaderas fortificaciones, a la vez que tampoco es un baluarte cultural. O sea, como que no... O sea, no tiene las características de ninguna de las ninguna de las otras que veníamos antes. viendo, que tenían sus muros, etc. Pero es indudable de que si está aquí, tiene que tener su importancia. Así es. Pero más importante de esta ciudad es que es un cruce de caminos entre varias regiones,
o sea, importantes, lo cual la transforma en un excelente centro de comercio. Oh, ahí empezamos a Ahí ver empezamos entonces a la ver. importancia de por qué Tiatira. Así es. Allí tendremos prácticamente todos los oficios existentes representados. O sea que no faltaba ni uno solo. Por eso era importante también esa ciudad. Cierto. Y estos perdón, empleos estarán organizados en gremios comerciales y, como aún sucede en muchos lugares, para obtener uno de estos empleos era requisito del imperio que se perteneciese al gremio. Qué increíble. A veces pensamos que los gremios laborales son cosas de nuestro tiempo. Pero No, ya vemos pero que ya en los tiempos de Tiatira, ya ¿verdad? Por el existían. 500 y tanto, después de Cristo, ya existían los gremios laborales. Así Ya es. existía. Pero la diferencia es que ahora necesitas pertenecer al gremio para poder tener uno de estos trabajos. Sí, pero para poder pertenecer al gremio implicaba participar, escuchen bien, de los cultos en el templo y de los festivales del gremio. Y ambas actividades implicaban actividades inmorales. Me imagino. Porque uno que dice acá... templo, ¿y cómo? ¿Algo inmoral en el templo? Sí, como hemos estado viendo. Sí, eso desgraciadamente, como lo vimos y la historia lo muestra, además, digo, los escritos de Pablo cuando le escribe a los Corintios, digo, también Así Pablo está es. preocupado por esta situación, ¿verdad? Y esto ponía a los cristianos en la disyuntiva de tener que elegir el empleo y acomodarse a la situación o ser fieles a Dios. Exacto. Estaban entre la espada y la pared. Exactamente, a ellos los va a poner entre la espada y la pared, justamente. Así o sea, es. o vas a trabajar, perteneces al gremio y tienes que ir a las fiestas que se hacían, que eran indecentes, ¿verdad? O eres fiel a Dios. Así es. Creo que también nos está dejando a nosotros una lección para estos días. Una lección para estos días también. ¿Verdad? O sí, pero ¿cómo? Pero vas a la iglesia, pero yo te necesito para que me trabajes. Ahí está lo que vamos a ver y estudiar profundamente más adelante también. Otra característica de Tiatira, vamos a seguir avanzar porque el tiempo avanza también, es su gran producción de bronce. Por otra parte, la carta en ningún momento nos deja ver que haya persecuciones contra los cristianos, como se vio en las cartas anteriores de otras ciudades. Es cierto. Pero siempre hay un pero. Pero es hora de que abramos un paréntesis aquí y nos vayamos al libro de Daniel. Interesante, ¿verdad? Después de todo, como ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, Daniel y Apocalipsis se estudian juntos, pues se iluminan mutuamente y nos permiten una mejor comprensión del mensaje. Y pocos minutos atrás nombramos a uno de los generales. Sí, Seleuco primero. Sí, pero también hablamos de Alejandro Magno. ¿Y qué dice Daniel al respecto? Repasemos la estatua del sueño de Nabucodonosor. Para quienes no se acuerdan mucho, la cabeza de oro representaba al imperio babilónico, el pecho y brazos de plata representaban al imperio medo-persa, el vientre y los muslos de bronce indicando a Grecia, piernas de hierro mostrando al imperio romano pagano y los pies mezcla de hierro y barro. Y eso lo encontramos en Daniel capítulo 2. Vamos a Daniel capítulo 2. Sí, capítulo 2, versículos 39 y 40. Ok, vamos a esos entonces. Sí. ¿Qué nos dice allí? Capítulo 2, versículos 39 y 40 dice lo siguiente. Sí. Después del reino de su majestad, habrá otro reino inferior al suyo y luego un tercer reino de bronce, que dominará sobre toda la tierra. Vendrá después un cuarto reino, fuerte como el hierro, así como el hierro lo destroza todo y lo destruye, así este reino destrozará y destruirá a todos los otros reinos. Después del reino de su majestad, el reino de Babilonia, ¿verdad? Que era el que estaba representado por la cabeza de oro. Sí. Entonces empiezan a aparecer todas las otras cosas. Aquí Daniel está interpretando el sueño que había tenido el rey Nabucodonosor. Así es.
Y allí en lo que tú terminas de leer, Alba, muestra algunos detalles importantes que no podemos pasar por alto. Pero los completaremos con lo que dice Daniel capítulo 7, versículos 4 y 7. Busca también en tu Biblia, porque así vemos, no es la Biblia que tiene Alba o la que tiene aquí quien les habla. 7 capítulo y el versículo del 4 al 7. Sí, 4 al 7. ¿Lees tú o leo yo? Yo lo leo. Bueno. Dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y he aquí otra semejante al leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. El último, el 7. El 7 dice, después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Ok? Las partes de la estatua se corresponden a las distintas bestias que aparecen aquí. ¿Sí? En versículo 17, en el capítulo 7 que estábamos leyendo, dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Así que ahí queda bien claro que, las bestias que Daniel acaba de ver en una visión, en un sueño que tuvo en la noche, correspondían con las 4 partes de la estatua, exactamente lo mismo, solo que ahora la profecía se va, en cierta forma, complementando, se va teniendo más detalles, se va haciendo más importante. La estatua era muy simple, pero ahora el Señor empieza a mostrar más datos de todo Así esto. es. Y queda bien claro que cada una de estas bestias que acabamos de mencionar son reinos, son reyes. El primero, obviamente, el león, es Babilonia. Y sabes que es muy interesante porque si hay algo que se ha descubierto en la ciudad de Babilonia, su arquitectura y demás, es cómo todo lo adornaban con figuras de leones. Así es. Es más, en lo que era la entrada del palacio del rey y todo eso, tenía grandes estatuas de leones, sí. Todo. ¿Verdad? Y uno lo ve en construcciones antiguas también que se seguía, se seguían construyendo así. Exactamente. Babilonia se caracteriza, los hallazgos arqueológicos son hermosos lo que han encontrado. Sí. Porque incluso hay piedras de azulejo y demás, y cómo está pintado de oro y azul. Sobre todo lo que tiene que ver con lo que era el Palacio Real. Así pero es. En todo, por donde mires, hay figuras de leones, por donde lo mires. Y es interesante también, porque acá cuando dice del primero que estaba mirando que tenía alas de águila, ¿verdad? Las alas de águila hablan justamente de una rapidez que tenía en la conquista el rey. Así es. Y dice, pero mientras yo estaba mirando, le arrancaron las alas, lo levantaron del suelo y lo apoyaron sobre sus patas traseras, poniéndolo en pie como un hombre, y su cerebro se convirtió en un ser humano. Acá hay un lapso del cual está hablando, es cuando es la locura del rey Nabucodonosor. Los años que él pasa, ¿verdad?, como una bestia fuera de su gobierno. Él no está ahí como rey, porque en cierta forma se ha desquiciado al levantarse contra el rey del universo, el Dios del universo. Entonces, cuando él se empieza a jactar, estando en el palacio, dice, esta es la gran Babilonia que yo construí. Y en ese momento, porque ya a Nabucodonosor se le han dado varias oportunidades para reconocer a Dios, lo ha ido reconociendo, pero aún no ha dejado que su yo sea posesionado por completo por nuestro Dios, ¿verdad? Cuando él está mirando todo eso, jactándose, realmente él no había sido
quien había logrado lo que había logrado, sino que Dios se lo había dado. Así ¿verdad? es. Entonces, en ese momento es que él empieza con ese periodo. Dicho sea de paso, se han encontrado escritos de la época donde testifican de ese periodo en que Nabucodonosor fue, en cierta forma, destituido, sacado del gobierno como rey, porque estaba totalmente desquiciado. Sí. Y después cómo fue vuelto. O sea, la arqueología está comprobando todo lo que ha sucedido. Todo lo que ha sucedido que está registrado en la Biblia. ¿Ok? Así es. Y aquí tenemos, como leíamos recién en Daniel 7:17, aquí tenemos que empezar a refrescar nuestro conocimiento de la historia que hemos estudiado en el pasado. En esta primera visión, Daniel hace referencia a Babilonia y el gobierno que está actuando en ese momento. Y su gobierno se caracterizó por todas las características que tiene el rey de la selva. Vamos entonces a Jeremías para seguir indagando un poquito más. Jeremías capítulo 4, versículo 7. Jeremías es un libro que habla mucho acerca de Babilonia, las cosas que iban a pasar. Así es. Versículo 7, o sea, capítulo 4, versículo 7. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su hogar para poner su tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Exactamente. O sea, ahí le estaba hablando justamente, Jeremías está dando un mensaje de parte del Señor de justamente lo que tiene que ver con la invasión que ya estaba amenazando a Así las es. tierras, ¿verdad? Donde antes moraba el pueblo de Dios. Así es. Incluso esta visión hace referencia también al periodo que vivió Nabucodonosor de locura. Exacto, exacto. Babilonia cae en la batalla de Opis. Esto fue en el 539 a.C. y así entran las tropas persas en Babilonia. Anterior a esto, Ciro había saqueado ya la capital persa en el 550 a.C. y luego instaura la nueva capital en territorio persa y termina unificando ambos territorios. Y los medos nunca tuvieron fuerza suficiente como para enfrentarse a los persas y por ello sucumben ante el ataque de Ciro. Pero veamos también qué más dice la Biblia al respecto. Si vamos a Jeremías capítulo 50, estábamos allí en Jeremías capítulo 50 en el versículos 1, 3, 9 y 14. Vamos a empezar por ahí. El 51 dice, mensaje acerca de Babilonia, país de los caldeos, que el Señor comunicó por medio del profeta Jeremías. Ok. Versículo 3. Bueno, hasta el 3, del 1 al 3. ¿Del 1 al 3? Del 1 al 3, sí, dice, es mejor. Anuncien esto, denlo a conocer entre las naciones, levanten la señal de anuncio, no oculten nada, digan, Babilonia fue tomada. El dios Bel quedó en ridículo, el dios Marduk está lleno de terror. Sus ídolos, sus falsos dioses quedaron en ridículo y llenos de terror, porque del norte avanza contra ella una nación que convertirá su país en un desierto. Nadie, ni hombre ni animales volverán allí, pues todos se irán huyendo. O sea, clarísimo como venía Así marcada es. la derrota de Babilonia, ¿verdad? Y como ese otro pueblo, esa otra nación que venía desde el norte, venía conquistando y arrasando todo. Así es. Versículo 9 dice, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro, que no volverá vacío. Y también si podemos leer, si Alba, si puedes leer el versículo 14. A sus puestos arqueros, rodeen Babilonia, disparen contra ellas todas sus flechas, porque pecó contra mí, contra el Señor. Versículo 36 y 37. Dice, espada contra los adivinos
espada contra los adivinos, y se entontecerán, espada contra sus valientes, y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros, y contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres, espada contra sus tesoros, y serán saqueados. Exacto. Aquí vemos que la destrucción es total. Así es. Y si vamos también a Jeremías capítulo 51 y en el versículo 28, ¿qué nos dice allí, Alba, mientras yo voy buscando otra vez en el libro de Daniel? Dice, preparen a las naciones para atacarla, preparen a los reyes de Media y a sus gobernadores y funcionarios y a toda la tierra que dominan. Okay. O sea, si te parecía que la Biblia no era confiable, fíjate todos los datos que ha estado dando acerca de cómo era la toma de Babilonia, cómo iba a ser. Y después cuando nosotros vamos a la historia y leemos los anales para ver justamente cómo fue tomada Babilonia, y quiénes la tomaron y todo lo demás, nos encontramos que es exactamente lo mismo que estaba anunciando con muchos años de anticipación la palabra de Dios. También seguimos ahora con el libro de Daniel, como dije hace un momento, capítulo 5, de los versículos del 25 al 28. Allí nos dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto Mene. Como Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y pasamos también al versículo 30. Bien clarito, porque ahí ya nombra las dos naciones. Las dos naciones. Los medos y los persas. Los medas y los persas, ahí está. Y si vamos al versículo 30 y 31, dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Más claro imposible. Más claro imposible, ¿verdad? Pero la profecía se cumplió tal cual. Tal cual como estaba. Pero no podemos pasar por alto un detalle del oso de Daniel, capítulo 7, versículo 5. ¿Qué dice allí? Es cierto, allí decía, el segundo se parecía a un oso alzado más de un lado que del otro, el cual tenía 3 costillas entre los dientes, y oí que le decían, anda, come toda la carne que puedas. Ahora, sí. ¿quieres saber qué significan los detalles del oso? ¿Quieres saber qué son las costillas? ¿Quieres saber qué es el mensaje que se le está dando al oso? En el próximo programa vamos a seguir con este análisis, porque ya ha avanzado el tiempo, ya es tiempo de ir terminando, porque tampoco queremos cansarlos con tanto y para que tanta información vaya quedando lentamente en cada uno de nosotros. Para que podamos procesarla, ¿verdad? Así es, así es. Pero qué hermoso saber de que la Biblia es palabra de Dios, es certera, es verdad, se puede comprobar con la historia. Así es. ¿Verdad? Eso es realmente y más hoy día, con todos los hallazgos arqueológicos. Es impresionante todo lo que se va descubriendo día a día y comprobando que todo lo que dice aquí es verdad. Fíjate que si todo esto es verdad, también la venida de Cristo es verdad. Y está ahí, a las puertas. Así que tenemos que seguir estudiando la palabra para que ella nos vaya transformando, el Señor nos vaya transformando a imagen y semejanza de nuestro maravilloso Dios nuevamente, para que un día no muy lejano podamos estar en el reino de los cielos. Pero como dijimos, te invitamos a que nos sintonices nuevamente en la próxima semana para que podamos seguir ahondando en esta profecía que tiene tanto todavía para sacarles. Así ¿Qué te parece si oramos para agradecerle a Dios? Sí. Amado Padre que está en los cielos, gracias le damos porque vino a enseñarnos una vez más. Amén. Gracias por todo lo que nos permitió aprender, Padre, y por favor ayúdenos a poder compartir esto que hemos aprendido con aquellos que aún no lo conocen. Que puedan tener la misma certeza que tenemos nosotros de que así como se cumplieron estas profecías, también se cumplirá la mayor de todas, que es su pronto regreso. Ayúdanos a estar listos para ese momento. Se lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Nuevamente, gracias por haber estado junto a nosotros y recuerda darle like, me gusta y comparte con otros. Así de esta forma podemos seguir aprendiendo y aprendan muchos más acerca de la palabra de Dios.
Bendiciones. Que pasen muy bien y nos encontramos la próxima.